Listo, gloria al Señor. Entonces nos ubicamos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, porque tú eres digno de toda alabanza, gloria y honra ahora en esta noche que estamos delante de tu presencia. Dios mío, sea tu nombre glorificado y tu pueblo alimentado espiritualmente con tu palabra. Pues tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, Señor eterno, alimentanos espiritualmente en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Porque, como hablamos en el mensaje anterior, varios tipos de hombre: carnal, natural y espiritual. El espiritual, ¿qué lo hace ser diferente a los demás? ¿Qué lo hace marcar la diferencia? ¿Qué hizo que Pablo se levantase después de haber sido apedreado? Se sacudió y se fue a seguir haciendo la obra de Dios. El espíritu que moraba en él. Como hemos leído aquí en Joel, gloria al Señor, ya estaba profetizado de su espíritu. Porque en la antigüedad Dios no había dado de su espíritu a toda persona. Cuando Él quería hablarle a su pueblo, escogía a alguien que estaba, como que dice, más acorde con su voluntad, y a Él le daba de su espíritu para que profetice. Eso eran los profetas. Bendito sea el Señor. Pero no era todo el pueblo, solo uno o dos. Por eso incluso muchas veces había profetas que profetizaban engañosamente, porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Bendito sea el Señor. Pero ahora en estos tiempos, Dios derramó de su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Bendito sea el Señor. Pero para eso Jesús, en Juan capítulo 14, verso 16, nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús había comenzado su ministerio, y Él, antes de acabar su ministerio, le decía a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy al Padre, pero enviaré al Consolador. En el versículo 26 del mismo capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Si ustedes se ponen a analizar los evangelios, hay un antes y un después. Pedro y todos los demás discípulos se equivocaban, tenían miedo, salieron corriendo cuando fue apresado Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no estaban con el Espíritu Santo. Pero un después es después de Pentecostés. Cómo Pedro se levanta y da un gran mensaje. Cómo después, no importa si los latigueaban, ellos seguían predicando el Evangelio. Cómo caminaba y con la fe, la sombra de Pedro, dice la Biblia, iba caminando y la sombra tocaba a los enfermos e iban sanando. Estaba haciendo lo mismo que su maestro. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Cuando Jesús vino a la tierra, bendito sea el Señor, Él se despojó de su gloria allá arriba. Él vino como hombre, a sufrir y padecer como hombre, para enseñarte cómo vivir del Evangelio, cómo es vivir una vida santa. No trajo su poderío. Él es hijo de Dios, Dios también, pero dejó su majestad allá y vino acá. Y cuando vemos en los evangelios, bendito sea el Señor, que Él va a comenzar su ministerio, como todo hombre, antes de los 30 años no se vio un milagro de Él, porque Él estaba como hombre. Entonces, cuando fue bautizado, la palabra te enseña que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma, no es una paloma, pero bajó en forma de paloma y se postró sobre él y lo dejó lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué te estoy comentando esto? ¿Por qué traigo esto como un mensaje?
Es porque en estos tiempos mucha gente, como dice la palabra, espíritus engañadores y doctrina de demonios, mucha gente se equivoca y no les da el lugar del Espíritu Santo. Hay una secta que dice que es una fuerza motriz nomás. Una fuerza motriz es como la electricidad. Entonces yo digo, muy bien, la electricidad te puede hablar, te puede guiar, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Mire, es un maestro. ¿La fuerza motriz puede enseñarte? ¿La electricidad puede enseñarte? Bueno, te puede enseñar que si tú la coges y te da un sacón, te enseña que no lo vuelvas a hacer. Pero no te va a enseñar las cosas que el Señor quiere dar. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas. Y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, te va a estar recordando. El Espíritu Santo en la vida del cristiano es muy importante. El cristiano no puede estar sin el Espíritu Santo. No puede andar sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay dos consejeros, digámoslo así. Yo siempre he dicho en la congregación, cuando nos levantamos, hay dos. El Espíritu Santo que te está diciendo, ora, te está diciendo, mira, primero antes de comenzar tu día, ora, y te va recordando la palabra. Pero también está un espíritu del enemigo que trata de alejarte de él, que trata de alejarte. La naturaleza humana, dice la palabra del Señor, que luchan entre sí, el espíritu y la carne prácticamente no se llevan. Bendito sea el Señor. Mientras el espíritu te lleva hacia arriba, la carne te lleva hacia abajo. Bendito sea su nombre. Dicen que es como que fuesen dos naturalezas, dos tigres dentro de ti, que luchan entre sí. Pero quien gana es el que tú más alimentas. Si tú alimentas al Espíritu Santo, ese ganará y el otro perderá. Pero si tú alimentas más a la carne, entonces el Espíritu se va a contristar. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Bendito sea el Señor. Para muchos, gloria sea el Señor, que no creen en el Espíritu, tengo como más de 20, 30 versículos para poderles dar. Pero solo les voy a leer unos cuantos. Para irles mostrando cómo es el asunto con el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo te guía, cómo el Espíritu Santo te prohíbe. Y vamos hacia la Biblia, para que vean que no es cuestión de palabra de hombre, sino palabra de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versos 3 al 4. Dice, y se las aparecieron, fue cuando el Espíritu Santo bajó. El día de Pentecostés. Se le aparecieron lenguas separadas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les daba que hablasen. O sea, a cada uno les daba dando. Recuerden que Pentecostés era el tiempo de la cosecha y había mucha gente de diferentes países, de diferentes lenguas. Y el Espíritu Santo, para que ellos cuenten la gloria de Dios, les daba a cada uno una lengua diferente. Por eso que ellos se asombraban, porque decían, ¿cómo? Ellos están hablando en la lengua que yo nací. Y lo están hablando fluidamente. Es el Espíritu Santo que te estaba dando. Bendito sea el Señor. El Espíritu no se le puede mentir. Si habrás escuchado el mensaje o la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, verso 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira, ¿a quién estaba mintiendo? ¿A Pedro? No, al Espíritu Santo. Entonces no se le puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es aquel Espíritu que estuvo al principio en Génesis, en la creación. Dice la palabra del Señor que todo estaba desordenado y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es Dios, no se le puede mentir. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. O sea, Él también testifica, Él también es testigo. Mira, una fuerza motriz no puede testificar. Pero alguien que ha visto las cosas
que ha estado con Dios testifica de las cosas de Dios. Entonces es un testigo de todas las cosas que han pasado. Bendito sea el Señor. El Espíritu envía. Hechos capítulo 11, verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Esto es cuando Pedro, mientras estaba en casa de Simón el curtidor, el Espíritu Santo le dice que mira, unos varones vienen a verte porque yo, mientras estaba orando, un centurión llamado Cornelio, un ángel se le apareció y le explicó que mandase a ver a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, allá en casa de Simón el curtidor, y él te dirá lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo le explicó todo eso y dijo, anda, no dudes y desciende con ellos. Y fueron. Y cuando le predicó a Cornelio y a todos los que estaban con ellos eran gentiles, no eran judíos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se maravilló que el Espíritu Santo los bautizó a ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, las características que te estoy dando del Espíritu Santo es para que no te dejes engañar. Porque fuerza motriz no es. Es la tercera persona, digámoslo así. Porque Él es Dios igual que Jesús, igual que Dios. Porque es el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Envía, el Espíritu Santo te envía. La fuerza motriz no te va a enviar. Bendito sea el Señor. El Espíritu prohíbe. Te estoy dando unos ciertos versículos solo para que tú veas, bendito sea el Señor, que no puedes dudar del Espíritu Santo. Porque es una parte importante. El Espíritu Santo es aquel que está haciendo la obra ahorita. Jesús terminó su trabajo, 3 años de prédica, 3 años de sanidad, 3 años de todo, y ya consumado es cuando dijo en la cruz, fue a ser Padre. Y vino el Espíritu Santo a morar con nosotros. Y es aquel que nos ayuda, es aquel que nos guía, es aquel que nos enseña, es aquel que nos recuerda. Y es aquel que trae la sanidad que el Señor Jesús dejó establecida en la cruz del Calvario para hacerla manifiesta. Porque dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Qué quiere decir eso? No dice la palabra por sus llagas serán sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Entonces hay una sanidad ya establecida para toda enfermedad. Estas y las que vendrán. Solo tienes que creer. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, como digo, prohíbe. En Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, te prohíbe. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Una fuerza motriz te puede prohibir? No. Bendito sea el Señor. Pero lo más importante, de estos versículos, y te puedo dar mucho más, como digo, lo más importante que todo cristiano debe saber es que no debe contristar al Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El cristiano tiene que siempre estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló acerca de las 10 vírgenes, que mientras demoraba el esposo cabecearon, se adormecieron, pero a la medianoche se escuchó una voz que llegó el esposo. Dice la Biblia que había 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que estaban llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Sí, primero tienes que pedirle al Padre. Segundo, tienes que llenarte por medio de la palabra, por medio de la oración. Búsqueda de Dios. Dios le da a todo el que lo pida, le da de su Espíritu. Pero tiene que estar lleno de su Espíritu. No puedes pretender tener lo de otro. Como dije una vez, no puedes saludar con sombrero ajeno. No puedes pelear la batalla
con una armadura de otra persona. David, cuando se quiso poner la armadura de Saúl, no pudo ni caminar. Tú tienes que tú mismo procurar tu llenura del Espíritu Santo. Las 10 vírgenes, las 5 se levantaron, vieron que se estaba apagando su mechero y le pusieron aceite y salieron a recibir. Las otras se les estaba apagando el mechero y vieron que no tenía nada en la vasijita de aceite y les pedían: danos de lo que ustedes hicieron. No, vayan y compren para que no les falte ni a ustedes ni a nosotros. Y mientras ellas fueron a comprar, las otras entraron. ¿Qué quiere decir eso? Un cristiano tiene que procurar siempre la llenura del Espíritu Santo. Nunca contristarlo, siempre hacerle caso, siempre saber que Él es el que te está guiando ahorita en este tiempo, que Él es aquel que te va llevando a toda verdad y justicia. Bendito sea el Señor. Hebreos dice algo muy importante, bendito sea su nombre. Cuanto mayor castigo, Hebreos capítulo 10, verso 29, búscalo en tu Biblia. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Amado amigo, la palabra dice: no quite el Espíritu Santo, porque Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hablase contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, si un grupo minúsculo, digámoslo así, bendito sea el Señor, está desvalorando al Espíritu Santo, diciendo, bendito sea el Señor, que es una fuerza motriz, no dándole lugar que es el Espíritu de Dios, que es aquel que vino y trajo a Jesús y lo puso en el vientre de María. El Espíritu de Dios es Dios mismo, porque de Él salió. El Espíritu de Dios te ayuda, te guía, pero también una cosa: cuando tú lo contristas, es cuando se aleja de ti, es cuando tú no lo reconoces. Cuando comienzas a llenarte de todo el mundo, de todas las cosas, de vanidades de este mundo. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿qué pasa? Que comienzas a enredarte las cosas del mundo y comienzas a contestar el Espíritu. Y el Espíritu no va a estar contigo si tú lo ignoras. Es como que tú invitas a un amigo y te pones a conversar con otro y no le tomas asunto. El amigo está ahí, está un buen rato, pero de ahí se va a alejar. No puede contristar al Espíritu. Un cristiano tiene siempre que darle lugar del Espíritu Santo, porque es Dios, porque es el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Joel lo dijo: en los postreros tiempos Dios derramará de su Espíritu. Fue cumplido en Pentecostés. Y ese Espíritu Santo es aquel que hace que la iglesia no sea muerta. Porque aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que tienen, bendito sea el Señor, dice la palabra en Apocalipsis, que tienen nombre de que viven, pero están muertos porque no tienen el Espíritu Santo. Muchas iglesias no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se llenan simplemente de cosas, costumbres. Han dejado meter al mundo en sus iglesias. Y cuando tú metes al mundo a la iglesia, el Espíritu Santo no va a estar contigo. Porque Dios no se junta con la corrupción, con las cosas malas. Porque tú eres templo del Dios viviente. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Y si tú te estás juntando con cosas que no le agradan a Dios, Dios no va a estar contigo. El Espíritu de Dios, bendito sea el Señor, es la parte importante en todo cristiano. Debemos seguir adelante,
sabiendo que es aquel que un día va a levantar a la iglesia y se la va a entregar en las nubes a Cristo. Ese Espíritu Santo también es aquel que detiene, dice la palabra, para que no se manifieste el hombre inicuo, en este caso el anticristo. Dice Pablo, porque el espíritu del anticristo ya está, pero hay alguien que lo detiene para que no se manifieste, y es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, se presentará el anticristo. De pronto ya está. Estamos viendo muchas cosas, muchas señales. No podemos estar jugando no podemos estar contristando el Espíritu. Pablo le recomendaba bastante a Timoteo, le dijo: aviva el fuego que hay en ti. El fuego del Espíritu Santo no lo contriste, avívalo. Avívalo. Fortalécete, porque los tiempos son difíciles. Fortalécete. Porque si tú naciste en el Espíritu de Dios está contigo. Y Él nunca te va a dejar. Pero si tú lo contristas, pero si tú no le haces caso. Mira, Pablo fue obediente. El Espíritu le decía: no vayas a un lugar, no iba. El Espíritu no entraba. Así tenemos que ser nosotros siempre obedientes. Pero si tú vas a hacer algo malo y el Espíritu te dice: no lo hagas, y tú lo haces, ya no estás obedeciendo. Y el Espíritu ya no te va a respaldar. Bendito sea el Señor. He querido dar este mensaje y, como le digo, si me puedo poner como más de 30 versículos que saqué de la Biblia, esperando hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te engaña. Incluso una vez, una hermana de la iglesia nuestra, hace muchos años atrás, se dejó engañar. Por eso sí, la Biblia dice: escudriña la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. Si tú no te metes a la palabra, vas a ser fácil engañado. Y ella se fue al lugar de la secta que habla que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza motriz. Qué triste, ¿no? Pero si tú te esfuerzas, si tú sigues escudriñando las Escrituras, si tú sigues buscando la llenura del Espíritu Santo, no vas a ser engañado, porque el Espíritu no va a dejar que te engañe. Amigo, hermano, sigue adelante, fortalécete, busca la llenura del Espíritu Santo, no contrista al Espíritu Santo, obedece al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice algo, ahí te pone una palabra que no, la Biblia dice: el sabio mira el mal y se aparta, mas el necio pasa y recibe el mal. Si el Espíritu te dice no, detente. Mira, si Pablo dice, cuando el Espíritu le dice no, él iba y seguramente le pasaba algo porque por desobediente. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es aquel que hizo que Jesús haga todos los milagros aquí en la tierra. Porque cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, ahí comenzó su ministerio. Y él siempre decía: bendito sea el Señor, gloria sea su nombre, que toda la palabra, que todo lo que hacía. Por ejemplo, un día le dijeron a él: oh, tú echas los demonios por el espíritu de Beelzebú. Ah, si yo echo los demonios, entonces, ¿por qué los echan tus hijos? Y si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús, todo lo que hizo fue porque estaba lleno del Espíritu Santo y cada día buscaba la llenura. Cada día se concentraba, cada día madrugaba a orar, a conectarse con papá y a llenarse del Espíritu Santo para poder hacer lo que tenía que hacer. Dios los bendiga, Dios los guarde. Será hasta el día de mañana. Tengamos otra enseñanza. Bendito es su nombre. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Espíritu Santo: ven. Ven hacia nosotros. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor Eterno, Señor Santo, mira, Dios del cielo y la tierra, ese Santo Espíritu que está en nosotros, dado por ti, Señor, es aquel que nos ayuda a seguir adelante, nos da la fuerza que necesitamos, nos enseña y nos anima a seguir.
Te doy gracias, Padre Celestial, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo, porque día a día nos da la fortaleza para seguir adelante, porque cada día nos das la victoria, cada día nos enseñas algo nuevo. Bendito sea el Señor. Dios mío santo, Dios eterno, te doy gracias. Y te pido, Padre Celestial, como siempre, te pido por todos los que están padeciendo, por todos los que están enfermos, Señor amado, para que el Espíritu Santo de Dios tome esa sanidad que dejó establecida mi Cristo en la cruz del Calvario y la traiga, le haga manifiesto en el nombre de Jesús en cada una de las personas. También te pido, Señor eterno, que fortalezcas a los doctores y las enfermeras que están haciendo una gran labor. Y te pido, Señor eterno, por todo el Ecuador, Dios mío santo, para que esa pandemia no siga siendo más estragos, sino que, Dios mío santo, se retire en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús por todo ello. Te pido por todo lo que están activamente, Dios mío santo, viendo y velando por el pueblo, por los policías, los bomberos, por el ejército, por las enfermeras, los doctores, por todo, Dios mío santo, los que tratan de en algo ayudar para opacar esto que nos está pasando. Oh Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.